Hola y bienvenidos a La Puerta del Norte. Hoy vamos a hablar de un proyecto nuevo para el canal, pero que en realidad empecé hace ya algún tiempo y he decidido rescatarlo recientemente. Antes de entrar en materia hablemos un poco acerca de las influencias que me llevaron a concebirlo, o en otras palabras, se viene tremenda turra. A los que seáis habituales en el canal no os sorprenderá saber que soy un gran fan de la animación tradicional. Ya os conté en un vídeo anterior los experimentos de visualización forzada de películas de Disney a los que mi madre me sometía cuando todavía era un bebé, con lo que es justo considerar que esta fascinación por el arte animado forma parte de mi idiosincrasia. Y esto se mantuvo y fortaleció a medida que fui creciendo, hasta el punto que cada vez que mis padres cambiaban de proveedor de canales privados, buscando siempre la opción que les proporcionase las mejores películas con las que quedarse sopa a la hora de la siesta, una regla explícita era que el paquete que contratasen debía incluir, no uno, sino varios canales de dibujitos para el niño. Alguna consecuencia tenía que tener jugar a ser Dios, mamá. El caso es que el beneficiario directo de todo ello fui yo, ya que esto me permitió experimentar una gran cantidad de contenido audiovisual de animación a lo largo de los años. Y siendo como soy un nostálgico irredimible, no es de extrañar que ya de adulto dedique de vez en cuando cantidades absurdas de tiempo a sumergirme en los rincones más profundos de Internet, en busca de encontrar algunas de aquellas series y películas que causaron una gran impresión en mí cuando era un niño, pero de las que apenas recuerdo algún vago detalle, una escena concreta, algún personaje, una melodía. Y es así como hace algún tiempo me empecé a obsesionar con una de estas series de la que apenas recordaba nada, tan solo parte de la presentación y melodía inicial con la que comenzaban los capítulos, y una escena muy específica de un episodio en la que el personaje principal debía bañarse en bañeras de agua muy fría y muy caliente para superar algún tipo de prueba. Por suerte recordaba nítidamente la frase «Historias de mi niñez», que daba nombre a la serie, así que esto me ayudó bastante a centrar mi búsqueda, pero por desgracia y como suele ocurrir, después de ver cada uno de los episodios en todas las listas que encontré, seguía sin dar con el capítulo en cuestión, hasta que un buen día y sin buscarlo, como suele ocurrir, YouTube me recomendó un vídeo con una miniatura que reconocí al instante y supe que, finalmente, lo había encontrado. Érase una vez, en algún reino muy lejano. Mijail Marishnikov presenta Historias de mi niñez. Una colección de exquisitas historias animadas de las bóvedas de Soyuz Film, el mejor estudio de animación de Rusia. Hoy estreniza Rodrigo Vidal en Iván y su pony mágico. El episodio no me gustó particularmente en comparación con el resto de la serie que ya había visto, pero encontrar esa escena que llevaba grabada en mi memoria durante todos esos años, definitivamente me proporcionó la tremenda dosis de nostalgia que esperaba. En cualquier caso, este solo fue el inicio de una espiral que me conduciría irremediablemente a sumergirme en el vasto e insondable océano de la animación tradicional rusa. Y aunque por el camino encontré cosas de lo más estrafalarias y bizarras, también encontré algunas joyas animadas que por alguna razón me habían pasado completamente desapercibidas hasta este momento, entre ellas el resultado de la colaboración del archiconocido estudio de animación japonés Toei Animation con la soviética Soyuz Multfilm, nombre que dudo que haya pronunciado remotamente bien, así que en su lugar usemos la versión inglesa SMF Animation Studio. Y de entre estas joyas vamos a quedarnos con la que tiene mayor relevancia para el vídeo de hoy, Los 12 meses. Una película dirigida por el japonés Kimio Yabuki y que nos muestra a una niña que es forzada a adentrarse en lo más profundo del bosque en medio de una gran tormenta invernal, y que rescata muchos tópicos recurrentes de los cuentos de hadas clásicos con una bellísima animación tradicional, una maravilla, vamos. Otra película que también descubrí durante mi búsqueda y que tiene gran relevancia para el tema del vídeo es La Reina de las Nieves, que resultó que también había visto de pequeño pero nunca había estado completamente seguro de si el recuerdo era real o fruto de una especie de pesadilla febril. En uno de esos días en que conseguías convencer a tu madre de que no fueras al cole porque tu temperatura estaba medio grado más alta de lo normal y era evidente que ibas a morir, y te pasabas el día entero en la cama viendo la tele o jugando a la Play. En cualquier caso ya tenemos uno de los dos componentes fundamentales que me llevarían a desarrollar la idea del proyecto del que vamos a hablar hoy. Siendo este primer componente la inspiración a partir de obras con una estética y temática de cuentos de hada clásicos y que se desarrollen en escenarios con bosques nevados en un entorno europeo. Pero nos queda el segundo componente, que no es otro que el propio enfoque del proyecto, y que en este caso consistiría en una aventura gráfica sencilla y corta, y con un énfasis particular en el arte y la narrativa. Y lo cierto es que a lo largo de mi vida nunca he sido muy dado a jugar aventuras gráficas, no tanto porque sean un tipo de videojuegos que no disfrute, sino porque siempre he tendido a optar por juegos cuya jugabilidad se centre en las mecánicas de exploración e interacción con los escenarios, a medida que se progresa en la aventura.
Las aventuras gráficas, en cambio, ofrecen experiencias mucho más pausadas, menos dinámicas, pero que a menudo ofrecen una recompensa extremadamente satisfactoria una vez se consigue superar cada uno de los desafíos lógicos que impiden el progreso, siendo que los elementos para superarlos suelen estar delante de nosotros desde el principio, potenciando ese ansiado momento eureka cuando finalmente hallamos la solución. Pero si bien como digo nunca ha sido uno de mis géneros predilectos, hubo una época específica de mi vida en la que las aventuras gráficas eran prácticamente lo único que jugaba. Esta época fue ni más ni menos que aquel momento en el que, estando ya independizado, con los gastos y responsabilidades que ello conlleva, decidí apostarlo todo e intentar ganarme la vida como artista freelance, probablemente el mayor giro copernicano de mi vida, y una de las decisiones de las que me siento más orgulloso en general, aunque no todo fue un camino de rosas, desde luego, y de hecho es ahí donde está la clave de la cuestión, como estamos a punto de ver. Ocurrió que, en esta situación en la que necesitaba procurarme una cantidad mínima de ingresos que me permitieran afrontar los gastos de vida diaria, renta, impuestos y demás facturas, y a pesar de que por suerte nunca me faltaba trabajo, fue la época de mi vida en la que trabajé más horas al día con amplia diferencia, de forma que mis días comenzaban temprano y terminaban tarde, y no hacía otra cosa a lo largo del día más que trabajar, con 2 pequeños descansos para comer y cenar. Por suerte esta situación no duró demasiado, y pude lograr un mejor balance conforme fui adquiriendo más experiencia, siendo capaz de cumplir con los encargos de manera más eficiente, pero también poniendo en valor mi trabajo como artista, lo que supuso rechazar ofertas de trabajo que no ofrecieran unas condiciones dignas, y aprender a tener paciencia en lo que respecta a encontrar los perfiles de clientes adecuados, dispuestos a negociar unas condiciones justas para ambas partes, en lugar de mirar únicamente por ellos mismos. Pero mi particular odisea artística en realidad no viene al caso, desconozco qué porción de mi audiencia podría estar interesada, pero para aquellos que estén viendo este vídeo y crean que podría ayudarles en sus pretensiones artísticas, decidme por favor si os gustaría que hiciera más vídeos contando mis experiencias y recomendaciones de cara a enfrentarse a los obstáculos que conlleva vivir como artista freelance, y sobrevivir para contarlo. Lo que nos interesa ahora es regresar a ese punto en el que me encontraba en un equilibrio tan inestable como insostenible, y en el que el agotamiento mental que experimentaba a lo largo del día me dejaba en un estado de apatía que seguro que más de uno habréis experimentado alguna vez. No lo definiría como depresión per se, a fin de cuentas había logrado en la práctica aquello que había perseguido durante tanto tiempo, y era plenamente consciente de los sacrificios que tendría que hacer cuando emprendí el camino, y por todo ello era extremadamente feliz, aunque pueda sonar ilógico. Pero ocurría que en los escasos momentos en los que me permitía de descanso, con la esperanza de que pudiera desconectarme sobresaturadamente, era incapaz de hacerlo. No podía ver películas ni series, ya que su duración superaba los márgenes que me podía permitir si quería evitar que se desmoronara todo lo que estaba construyendo, pero incluso sin tener en cuenta el factor del tiempo, tampoco era capaz de prestar la suficiente atención como para seguir una trama por simple que fuera, así que si quería desconectar necesitaba algo que tuviera un mínimo componente interactivo. Pero por otra parte, tampoco tenía la energía y concentración que requerían los juegos de los que disfrutaba habitualmente, ya que estos requerían reflejos y habilidad para dominar sus complejas mecánicas. Necesitaba algo interactivo, estimulante, preferiblemente con un alto valor artístico que me hiciera recordar por qué hacía lo que hacía, por qué amaba el arte y los videojuegos hasta el punto de dedicar mi vida a ello a pesar de las escasas recompensas, pero a la vez tenía que ser algo poco exigente, poco agresivo, como un confortable refugio en medio de una tormenta de nieve. Y entonces, encontré algo que se ajustaba exactamente a lo que necesitaba. Haciendo uso de la herramienta más accesible y que menos esfuerzo mental requería para utilizarla desde el sofá, es decir, el móvil, comencé a buscar juegos sencillos en la App Store para ver si daba con algo interesante. Nunca he sido fan de los juegos de móvil, debido sobre todo al abuso de las agresivas políticas anticonsumidor que todos conocemos, y a la baja calidad que estos títulos suelen tener en general. Además, los juegos que parecen ser los más populares en esta plataforma pertenecen a géneros que no me despiertan el más mínimo interés, como los juegos de combinar elementos tipo Candy Crush, los Endless Runners o los juegos enfocados al multijugador. Pero esta vez encontré algo que sí encajaba tanto con mis preferencias personales como con los requisitos que demandaban el estado anímico en el que me encontraba en ese momento, y así fue como las aventuras gráficas volvieron a entrar en mi vida. Y es que para mi sorpresa encontré una cantidad bastante elevada de este tipo de juegos en la App Store, y no solo eso, sino que la mayoría de estos títulos podían jugarse de manera completamente gratuita en su totalidad, no tenían publicidad que interrumpiera la experiencia de juego, y quizá lo más sorprendente de todo, si bien estaban lejos de ser perfectos, lo cierto es que no estaban nada mal. Comencé a devorarlos como Cronos a sus hijos, como si fueran las últimas migajas de pan en el universo tras una eternidad de hambre. La mayoría de estos títulos eran muy similares. Presentaban una serie de escenarios estáticos vistos en primera persona por el personaje al que controlamos, de forma que solo podíamos desplazarnos de un escenario a otro, pero no movernos libremente por cada uno de ellos.
En cada escenario, podíamos inspeccionar distintos elementos, recolectar objetos, o utilizar los objetos recolectados para producir un cambio en la escena o abrir un nuevo camino, lo cual a su vez hacía avanzar la historia. Además podíamos tratar de combinar cada uno de los objetos de nuestro inventario entre sí, con la esperanza de obtener un nuevo objeto que nos permita superar un obstáculo que a priori nos parezca imposible. Todo esto, además de interactuar con ciertos NPCs y resolver algún puzzle de tanto en tanto, constituía el núcleo jugable fundamental de este tipo de juegos. Los escenarios, al ser estáticos, permitían una gran cantidad de detalles y ofrecían generalmente una composición visual interesante y diferenciada del resto, lo cual hacía que siempre resultara estimulante acceder a nuevas zonas ya que la recompensa visual era inmediata. Además, este enfoque artístico permitía que dichos escenarios consistiesen en imágenes pre-renderizadas a partir de modelos 3D con texturas realistas, ilustraciones, y con bastante frecuencia, una combinación entre ambas, y aquellos que seáis asiduos al canal podréis haber notado que este constituye uno de mis estilos artísticos preferidos. En cuanto a la narrativa, siendo honestos considero que no era el punto fuerte de la mayoría de títulos que jugué. Las historias eran bastante simplonas y fáciles de seguir, aunque el hecho de tener ambientaciones de fantasía y que siempre hubiera un componente de misterio que te incitaba a querer saber cómo acabaría todo, hacía que fueran lo suficientemente entretenidas. De nuevo, siendo honestos, esto era exactamente lo que necesitaba. En cuanto al factor interactivo que requería, el bucle jugable que ya he descrito era, de nuevo, un 10 de 10. La jugabilidad no era para nada exigente, y lo único que requería de mí era que investigase los distintos elementos del escenario a base de tocar la pantalla, e intentase combinar objetos y emplearlos en las distintas zonas, sin que hubiera ninguna prisa ni consecuencia negativa, más allá de la frustración que pudiera generar el no ser capaz de ver la solución en un momento dado. Era el balance perfecto, no era una experiencia completamente pasiva, pero tampoco requería una gran concentración o un excepcional despliegue de habilidad. Lo único que podía llegar a constituir un verdadero reto eran los puzzles que, como es de esperar, aumentaban en dificultad a medida que progresabas en la aventura. Y aunque ya hemos establecido que mis capacidades mentales estaban bastante comprometidas en aquellos tiempos, lo cierto es que un pequeño desafío intelectual de vez en cuando, tras innumerables horas en las que mi actividad mental se destinaba únicamente a producir arte a contrarreloj, me venía bien para evitar que el músculo de la mente se atrofiase. Además, y aunque tampoco he sido nunca dado a utilizar guías y tutoriales, en el momento específico de mi vida que estamos revisitando hoy, se puede decir con sobrada ausencia de remordimiento, que no tuve reparo alguno en buscar la solución a algún puzzle en específico que se me atragantase más de lo habitual, y aquí gloria y después paz. Bien, llegados a este punto ya hemos repasado las dos principales fuentes de inspiración que me llevarían a concebir el proyecto del que trata este vídeo, aunque con la cantidad de desvíos que hemos tomado para llegar hasta aquí no te culparía si te hubieras olvidado del objetivo inicial por el camino. Podría haber sintetizado más e ir al grano, sí, pero soy de la opinión de que sintetizar demasiado puede comprometer el potencial de una buena narración. Como digo, tenemos por una parte una ambientación clásica de cuentos de hadas con escenarios inspirados en bosques europeos nevados, y por otra la idea de una aventura gráfica orientada a dispositivos móviles y con elementos similares a los descritos anteriormente. Para empezar, la idea de desarrollar una aventura gráfica por mi cuenta se empezó a establecer poco a poco en mi cabeza en el momento en que comencé a jugar estos títulos con tanta asiduidad, y lo cierto es que tiene mucho sentido si tenemos en cuenta mi bagaje como artista y aspirante a desarrollador. Y es que en comparación, al menos basándome en mi percepción como programador autodidacta, programar las mecánicas de una aventura gráfica de este tipo sería un objetivo mucho más asequible que abordar proyectos con mecánicas más complejas y con varias capas de jugabilidad que requerirían otros géneros de videojuegos, como los juegos de exploración y aventuras que tanto me gustan. Además, el hecho de que en el género de las aventuras gráficas, el sistema de movimiento entre escenarios estáticos vistos en primera persona sea común y aceptado, conlleva implícito un ahorro incalculable en el tiempo de producción si consideramos la absurda cantidad de tiempo que requiere la creación de las animaciones de movimiento de personajes en los juegos con vista en tercera persona. Como alguien que ha trabajado realizando este tipo de animaciones tanto en 2 como en 3D, puedo asegurar y aseguro que este es uno de los procesos que más tiempo pueden llegar a consumir de todo el desarrollo. Por último, el hecho de contar con escenarios vistos desde un ángulo fijo, me permitiría explotar mis habilidades como ilustrador, siendo capaz de emplear ilustraciones con un estilo único que ayudarían a diferenciarme del resto de opciones disponibles dentro de este género y sector. Todo sonaba genial, pero carecía del tiempo necesario para considerar siquiera el plantearme abordar un proyecto propio, por pequeño que fuera, así que tendría que aguardar un poco hasta que conseguí que mi situación vital estuviera un poco más balanceada. Y esta situación se daría no mucho después, cuando decidí vivir la aventura de pasar un invierno aislado en una cabaña en mitad de un bosque en los Alpes. La verdad es que soy algo dado a lanzarme a este tipo de locuras, teniendo una especie de impulso de recrear ciertas experiencias que en algún momento haya romantizado quizá más de la cuenta, pero ahondar en ello sí que sería ya divagar demasiado incluso para mí.
El caso es que un día, volviendo a mi cabaña después de ir a comprar al pueblo más cercano, que estaba a varios kilómetros, mi coche quedó atascado por la nieve en un punto de la carretera en el que el quitanieves ya no pasaría hasta el día siguiente, y la tormenta de nieve era considerable, así que no tuve más opción que dar marcha atrás y dejar el coche en un margen de la carretera, y decidí nada menos que volver a casa a pie con las bolsas de la compra. Desde luego, aquella fue una experiencia con la que no recomiendo romantizar a nadie. Más tarde, ya en casa y junto a la chimenea, disfrutando de un café caliente mientras veía los árboles cubriéndose de nieve por la ventana, la intensa experiencia que había vivido me hizo recordar aquella película de animación ruso-nipona que comentamos antes, Los 12 meses, así que decidí que era una ocasión perfecta para volver a verla. Recuerdo que en cuanto la terminé, lo primero que me vino a la cabeza es lo chulo que sería hacer un videojuego con un concepto y ambientación similar, recreando la esencia de los cuentos clásicos de los hermanos Grimm, tan sólidamente establecidos en el imaginario colectivo pero tan poco explorados en el ámbito de los videojuegos. Y entonces regresó a mí aquella idea de hacer una aventura gráfica sencillita para dispositivos móviles, y la armonía con la que encajaron estos dos componentes en mi cabeza, me hizo experimentar uno de esos maravillosos momentos eureka que tanto emocionan a cualquiera que haya tenido alguna vez aspiraciones creativas. Como decía antes, en este momento ya había conseguido un balance más sano y sostenible entre el tiempo dedicado al trabajo y el que dedicaba al resto de cosas, y para mí significaba que era el momento perfecto para iniciar un nuevo proyecto, es decir, en la práctica, volver a dedicarle todo mi tiempo al trabajo, pero en fin, no hay recompensa sin sacrificio. Aunque en este caso no hubo recompensa de ninguna forma, ya que aunque empecé a trabajar en las primeras ilustraciones y a escribir el guión del juego con mucha ilusión, pronto mi situación volvió a experimentar ciertos altibajos, y es que al final del día, el trabajo como artista freelance es, al menos en mi experiencia personal, inestable en el mejor de los casos. Y es ciertamente complicado seguir adelante con un proyecto propio cuando experimentas situaciones comunes como puede ser la pérdida repentina de un cliente con el que contabas seguir trabajando durante los próximos meses. Así que finalmente el proyecto quedó en un estado de hibernación que ha durado hasta el día de hoy, y no fue hasta hace poco cuando, revisando algunas piezas de mi portafolio, me topé con la primera ilustración que hice para este proyecto, y que consistía en la cabaña en mitad de un bosque nevado que os he estado mostrando a lo largo del vídeo. En términos generales siempre me había sentido bastante satisfecho con esta ilustración, que reflejaba muy bien el tono y la ambientación que pretendía recrear, pero a la vez había algo en su composición que no me terminaba de cuadrar del todo. Intuía que tenía algo que ver con el hecho de que la puerta de la cabaña diese directamente a un árbol que aparecía en un plano más cercano al espectador, y esto hacía que la ilustración no funcionase del todo bien. A veces la clave para detectar este tipo de errores puede consistir simplemente en voltear la imagen horizontalmente e ir haciendo ajustes a medida que continúas volteando, hasta que funcione correctamente en ambas versiones. En cualquier caso decidí dedicar una sesión a ajustarla y así poder incluir la versión mejorada en mi portafolio, y al hacerlo, no pude evitar revivir esa ilusión que experimenté cuando empecé a trabajar en el proyecto por primera vez, lo que me ha llevado a plantearme la posibilidad de retomarlo próximamente. Como sabéis, en los últimos meses me he centrado en el desarrollo de mi videojuego de estrategia por turnos Outlaw Bayou, pero también he comentado en varias ocasiones que en este momento no estoy tan enfocado a dedicarme por completo a un único proyecto, sino que me apetece más experimentar con distintas ideas y conceptos mientras voy mejorando en todas las áreas que abarcan el desarrollo de videojuegos. Así que no descarto para nada el dedicarle alguna que otra sesión próximamente a seguir dibujando escenarios nevados para este proyecto. A fin de cuentas, lo bonito de ser artista y desarrollador, y de aspirar a crear juegos con tu propio arte, es que nada de lo que dibujes se va a echar a perder. Ya que en el peor de los casos supondrá un ejercicio de práctica para pulir tus habilidades, una pieza adicional para tu portafolio, y un placer en sí mismo si lo que dibujas es lo que te apasiona como es mi caso. Pero en el mejor de los escenarios, tus dibujos además llegarán a formar parte de un proyecto publicado que pueda ser disfrutado por otros, generar ingresos, y contribuir a tu crecimiento personal y a que puedas cumplir uno de tus mayores sueños. Así que dejad un buen like si os gustaría que continuara explorando este proyecto, tanto trabajando en su desarrollo, como contándoos más acerca de él en el canal. Aunque ya os he dado algunas pistas, y entre otras cosas, podéis estar seguros de que habrían malvadas madrastras, brujas, personajes y objetos encantados, además de desbordar magia y fantasía a través de todos estos elementos y de un apartado artístico que resuene y haga justicia a todos esos relatos clásicos con los que todos hemos crecido y amamos, y en los que no nos vendría mal volver a refugiarnos de vez en cuando, como el que se refugia en una cabaña en mitad de un bosque en plena tormenta invernal. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.